Universidad de Guanajuato. Formar para trascender. 1. Abro los ojos. Está oscureciendo. La radio está encendida. 3. Lo que busca la obra es desanestesiar un poco, ¿no? De nuevo activar esa fibra visceral, ¿no? Que nos motive a hacer algo, a decir, hey, no es normal lo que está pasando, ¿no? De ahí viene el título, La rabia. Y la obra fue escrita con esa emoción. O sea, realmente ese era como el motor que detonó todo el proceso. 6. David nos puso el texto, nos dio algunas premisas para empezar a montarla, empezó a montarla con nosotros y nosotros lo hicimos entre todos. Y hay escenas en las que ya no sé ni quién dijo qué cosa porque todos nos apoyamos y todos lo hicimos juntos también. Es una obra que yo creo que transmite tanto porque es muy honesta. Tiene que ver con la forma en que producimos la obra, la puesta en escena. Porque a pesar de ser un texto que ya estaba escrito, no fue un montaje, digamos, con una cabeza y unidireccional, sino que fue un trabajo colectivo. Y eso me parece muy importante señalarlo, porque tiene relación con la temática y tiene relación con lo que creo que es el punto fuerte de esta obra y del teatro incluso en general, que es esta cuestión colectiva de comunidad. La obra no fue montada por un director que dijo esto se hace así, esto se hace así, tú te paras aquí, tú te paras acá y lo dices con esta intención. No, fue un proceso en el que los 9 involucrados estuvimos en el mismo nivel y tomamos las decisiones en conjunto. Sí, lo fuimos construyendo entre todos, fue una creación colectiva. Como responsable de la materia nunca me gusta llegar e imponerle a los estudiantes alguna cosa, pero sí propuse este texto. Se revisaron entre todos, revisamos varias opciones y a los chicos les gustó el texto. También les hablaba a ellos y les permitía hablar de algo que a todos nos interesaba hablar, que es la situación política de nuestro país, y no nada más de nuestro país, sino en general es una situación que se vive en toda Latinoamérica. 7. Entro al templo. Es temprano, pero aquí parece que ya estuviera oscureciendo. Mis ojos tardan en acostumbrarse. En el piso, en las repisas y en las escaleras del altar, las veladoras hacen todo anaranjado. Creo que esta es una obra, sí es muy cruda, sí es muy verídica. Creo que sería una obra que debería estar abierta para todo el público en general, porque es una realidad que está pasando, que todos vemos y que todos decimos, pues si no lo veo, igual y no pasa, pero la cosa no es así. Entonces yo creo que es una obra que debería de estar abierta para todo público, porque todos de alguna u otra manera estamos de este lado. Nadie está expenso a que nos pase algo de lo que sucede en la obra, ¿no? 10. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata la puesta en escena? Básicamente es la historia de 5 mujeres, o las historias de 5 mujeres, de diferentes edades, diferentes procedencias, a las cuales las toca de una manera o de otra la guerrilla. Las guerrillas no se especifica cuáles específicamente, en parte precisamente porque quería mantenerlo desde un aspecto más abstracto, que nos hablara, como te digo, no de una época o de un país específico, sino de esta situación que desde los 60s por lo menos es algo que atraviesa la historia de Latinoamérica, ¿no? A estas 5 mujeres pues las afecta la violencia de manera directa, los afectan las desapariciones de familiares, los afecta cómo su entorno familiar se ve transformado. Las respuestas siempre
son muy parecidas, ¿no? La gente sí se siente un poco agredida, sí logra como, vaya, llorar con nosotros, ¿no? Sí logra odiar a los mismos compañeros que son los malos y siente conmiseración por los que sufren, ¿no? Siempre ha habido como esta respuesta positiva de decir qué bueno que lo están haciendo. Es algo muy crudo, pero también es necesario. Y yo también creo eso. 16. Creo que es un texto y ahora además también una puesta en escena que dialoga con el contexto social, político, económico. Del texto sí nos apegamos tal cual porque llevamos una secuencia muy específica de números y de escenas que no se puede romper. Quizá en las canciones un poco, pero más que improvisación sería la intención que existe en el momento. La energía que se genera nos hace de pronto cantar de una manera u otra, o que una canción nos dé alegría, o nos ponga muy tristes, o nos dé rabia. 17. ¿Quién es toda esta gente? Pues mi personaje es Isabel. Isabel es una mujer sumisa que está todo el tiempo con miedo de su marido porque ella sabe que su marido atrapa gente y los desaparece y los mata. Él es uno de los malos, ¿no?, de la historia. Y ella es una mujer que está dedicada a su hogar y a la iglesia y a servirle de comer a su marido. Y entonces poco a poco se va generando en ella una culpa y una presión por todo el daño que hace su marido. Cuando su pueblo se empieza a dar cuenta de que ella hace eso, empiezan a maltratarla mucho. La hacen sentir mal y entonces ella intenta expiar como su culpa en la iglesia, pero ya no es bienvenida en la iglesia. Entonces es una mujer que sufre mucho y encima el marido la sigue golpeando y la sigue maltratando. Y entonces ella llega un momento en el que decide darle todas las fotografías, las carteras, todos los rosarios que su marido lleva a su casa en paquetes ensangrentados a una de las madres de los desaparecidos, ¿no? Entonces ahí hay una historia muy interesante con otro personaje que se llama Magdalena. 23. Magdalena. Ándele, ¿no se quiere ganar una platita? Niña, la vida no se compra con platita. Mire. ¡Hey! No se aburro, guarde eso. No se puede andar faroleando de esta manera por aquí. Mi personaje es un personaje un tanto difícil, muy doloroso, que se puede como empatiza tristemente con muchas familias, ¿no?, con muchas personas. Bueno, siempre he tratado como de hacer a un lado o de ver cosas que me duelen, ¿no?, como en aspectos de la sociedad. Y el hecho de estar formando a este personaje, mi personaje se llama Magdalena, es una madre que pues le desaparecen a su hijo y lo va a buscar. ¿Qué está haciendo? ¡De la vuelta! ¡Me está disparando! ¡Qué vida! ¡Le pagué muy buena plata! ¡De la vuelta! ¡Y por todo el oro del mundo! ¡Suéltame! ¡Deme acá! ¡Que me suelte! ¡Está chalado! ¿Qué? Una sociedad sana es una sociedad donde existe el teatro, porque el teatro es como ese arte que confronta al ser humano consigo mismo, ¿no? Quizá más que al ser humano, a la sociedad consigo mismo. 26. Por supuesto todo el arte lo hace, ¿no? Pero el teatro siempre tiene ese puntito que lo diferencia, que es la presencia viva en el mismo espacio-tiempo de los espectadores y los artistas, ¿no? La rabia creo que nos acerca más porque es una obra de teatro y en el teatro las cosas se viven de frente. No es lo mismo leer un libro o ver una película porque te puedes imaginar lo que quieras y en el teatro lo estás viviendo ahí porque lo estás viviendo. O sea, es un espejo en el que tú
tú como madre o tú como hija o tú como hermano te vas a poder poner en los zapatos del personaje que te lo está contando. Si tuvieras una pistola entre tus manos y a 2 metros al tipo que más te ha hecho daño. Si pudieras le apuntas al pecho, jalas el gatillo, le vuelas los sesos, le borras la cara. 31. Y es una obra que habla sobre las injusticias sociales en toda Latinoamérica. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué le están haciendo a esa mujer? Tenemos que ayudarle, por favor, ayúdenla. ¿Quiere que le haga lo mismo? No se trata de eso, pero ¿qué no ve lo que le está Entonces pasando a baje esa la mujer? voz. Abarca desde desapariciones hasta violencia a la mujer, abuso de poder, que son cosas que seguimos viviendo después de muchos años de intentar erradicarlas en este país, por lo menos, ¿no? ¡Arriba las manos! ¡Avancen! Hazte para acá, yo esta la conozco. La rabia es algo muy necesario. Está presente, pero no muchas veces queremos voltear a verlo. Sabrosa, ¿no tienes hambre? Aquí tengo harto chorizo. A ver, una vueltecita. Como cuando están asaltando a alguien enfrente de nosotros y muchas personas prefieren voltear la mirada y hacer como que no pasa nada. 33. Arrastran a Magdalena a una zona detrás de las barracas. ¿Dónde está mi hijo? Ahí, No. aún está fresquito. Allí, debajo de la tierra, con los oídos, con las fosas, con la boca retacada de tierra, mirándose en los párpados, con el corazón seco y frío, con la rabia escurriéndose por la tierra. Mira con tus propios ojos. Esto está pasando y no está pasando en otro continente, no está pasando en otro país, está pasando a la vuelta de tu casa, está pasando en otra colonia que ya secuestraron a un amigo tuyo, que ya asaltaron al vecino. Para mí la rabia es muy necesaria para sentar esa conciencia de que no todo está bien, de que pese a muchas de las cosas que estamos haciendo para que esté bien, no es suficiente, que no nos podemos quedar callados, que no nos podemos voltear la mirada porque algo está feo, sino que debemos de denunciar todos estos actos. 34. Ahora sí lloro. ¿Ya para qué aguantarme? Si ya me oyeron y vienen a buscarme. ¡Papá! Al público en general le gusta, a pesar de ser como temas duros, difíciles, que además son tratados de manera bastante cruda, aunque aquí debería decir que son tratados de manera cruda en el nivel verbal, pero en el nivel de la representación física siempre son tratados de una manera un poco más abstracta para hacerlo más digerible, a lo mejor no es la palabra, ¿no? Porque tampoco se trata de suavizarlo, sino de que más públicos puedan verlo. Me llevan adentro. Mi mamá gruñe rabiosa y se revuelca. Los viejos se ríen. ¿Dónde está tu papá? No sé, pero quisiera verlo entrar. La Universidad de Guanajuato, en su ámbito humanista, tiene como necesidad también ser partícipe de la sociedad y sus alumnos, por ende, también. Entonces, que cada quien de los que vayan a ver esta función logren generar algún juicio y que también les genere otro pensamiento, una catarsis, ya sea emocional o de reflexión, para que, aunque sea de manera muy pequeña, hagan un cambio en sí mismos. Y esos pequeños cambios sumados van a ser algo grande en la sociedad. Nunca sabemos en qué momento puede pasar que se nos pierda alguien, que nos roben a nosotros, y hay que estar conscientes de esta problemática para así poder hacer algo para prevenir. ¡Qué maricón, cabrón! Preferiste dejar a tu esposa y a tu hija solas, pinche perro sin huevos. ¡Putito! ¡Pam! 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 35. Hordas de aviones hacen sombra. Vuelan como pájaros en grupo. Chillan como burracos. Cagan sus bombas sobre las cabezas
texto habla de violaciones, habla de asesinatos. Es tratado de manera cruda en el nivel verbal, pero en el nivel representacional no tanto, con el fin de que más personas puedan verlo, incluso jóvenes, ¿no? Fuera de los 5 personajes principales, que son las mujeres, los demás son más bien roles escénicos. Como te decía, desarrollan estas actividades que dan paso a la obra. Yo, la manera en la que fui creando mi rol, en lo que lo fui estructurando, fue simplemente buscar acciones físicas y maneras de resolver la acción que narraba el texto a través del cuerpo. El hecho de estar como preparando este personaje era estar viendo todos los días noticias, estar escuchando el radio, ver como notas de cuántos números rojos se vienen presentando cada semana, cada mes. Me costó trabajo, más que trabajo, como ese dolor, ¿no? Esa necesidad de sentirte en los pies de otra persona para ser un poquito más sensible con las personas que están a tu alrededor. Hay una en la que están presas 2 mujeres que fueron secuestradas o capturadas durante una de las redadas de alguna guerrilla. Y hay un radio en esta celda donde transmiten un programa que fue popular en Colombia durante el tiempo más duro de la guerrilla de las FARC, donde hacían un llamado a los extraviados, a los desaparecidos, en nombre de las familias, quienes los habían perdido, buscándolos, diciéndoles que los querían, que aún los estaban extrañando. Entonces, en esta escena, es una familia cantándole las mañanitas a una de sus familiares perdidas. ¿Te callas? ¡Si no estamos haciendo nada! Si nos encuentran ustedes también se las va a cargar la chingada, ¿o qué? ¿A poco crees que van a revisar antes de tirar las bombas? Antes de disparar. Y aquí hacemos la división en el escenario. La celda, donde están este par de mujeres amarradas, tiradas en el suelo. Y del otro lado, la familia, como si estuvieran en la cabina de grabación, cantándole las mañanitas. O sea, más allá de tener las 2 imágenes una junto a la otra, como una cierta correlación de energía que hace que este cuadro sea duro de ver. 36. Magdalena es obligada a desnudarse. Su ropa se llena de barro. Un hombre recoge sus calzones y se los lleva a la nariz. Ver en qué momento tiene su pico más alto de energía, digámoslo así, y poder plasmarlo eso con nuestros cuerpos, en una imagen ya sea móvil o estática, pero en conjunción con las posiciones corporales, las luces y el texto, se crea como un cuadro muy, muy interesante. La obligan a dar de vueltas, a saltar, a acariciarse los pechos. Aplauden como focas, babean como perros. La pasan al frente, le pasan los dedos por la vagina, por el ano, los chupan, los huelen. Pues las víctimas son más que números, ¿no? Junto con otros 2 compañeros, ambos varones, somos como este rol que somos, digamos, los malos en la obra. No queda claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Es más bien como una reflexión sobre cómo la violencia afecta las vidas cotidianas de las personas. Hay veces en las que los personajes masculinos en esta obra también ayudan a los protagonistas, pero todo va dentro de una onda que es muy opresiva contra la mujer y en sí contra el ciudadano común, como usted comentaba. 38. Ya veo poco. Y todo como a través de una cortina de sangre. La mayor parte de los golpes ya no me duelen. Ya no puedo apretar mis brazos contra la cabeza, ni mis rodillas contra el pecho. Estoy muy cansada. ¿Cómo hace él para seguirme golpeando? Es un grupo en el que
hay distintos talentos, ¿no? Hay gente que tiene mucha habilidad para danza, hay gente que tiene habilidad para actuación, hay gente que tiene habilidad para la música. Es una conjunción de muchas cosas que resultó en una obra de teatro a la que todos le pusimos mucho, mucho corazón. Al fondo del río hay flores de cielo, de abortos sin madre. Algo que a mí me encanta que tiene esta obra es que la escenografía es muy poca, 4 cosas. Y esas cosas las convertimos en otras. Se van generando imágenes y se va nutriendo la escena. Un paisaje escénico en el cual el espectador se pueda inmiscuir, estar ahí dentro y vivir en carne propia lo que están viviendo los demás personajes. Con el cuerpo vamos formando el espacio, vamos dándole secuencia al tiempo y generando diferentes ambientes simplemente con posicionarnos aquí o allá del escenario, ya que estamos empleando un espacio casi vacío. 39. Lo mato. Se acabó. No hay nada que explicar. La mayoría del trabajo está basado en el cuerpo y en la interpretación del texto. Siempre he creído que el teatro que tiene como mensajes sociales es como algo que me llena. Y en cuanto la vi, sabía que era algo que quería trabajar. No lo miro a los ojos. No le recrimino, no le agradezco. No lo pienso. No descargo mi rabia. Pues es una obra que es muy conmovedora, yo creo que también para el espectador, por lo menos para mí desde adentro, y es una obra que yo pienso que logra llegar a las personas y empatizar con las situaciones y los personajes, pero más con las situaciones. 41. Elena llega a la orilla del río y se detiene. Mira los reflejos del amanecer en el agua. Mira la pistola en su mano y la lanza con fuerza para hundirla en la corriente. Se La agacha para rabia es enjuagarse una la obra cara y que tienen que ver porque es una manera de poderse involucrar en el arte como sanación para el país. Tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a entender cómo se sienten esas personas, porque a veces nos pasan las cosas a nosotros y los demás no nos pueden entender, y todos los desaparecidos que hay en Argentina, en Colombia, aquí en México, todos tienen unas historias muy fuertes que nosotros de pronto vemos desde fuera en una pantalla de televisión. 42. ¿Por qué hay que ir a ver La rabia? Porque es un discurso que, sin embargo, no es un discurso cerrado. Es un discurso que invita al diálogo, a encontrarnos como personas en un momento difícil, que plantea como, de alguna manera, como respuesta a la situación del país, al contexto político, económico, etcétera, que plantea como respuesta la generación de eso, de comunidad. No debemos de cansarnos de hablar de eso, porque entonces se empieza a normalizar. Y comienzan a rezar. 43. Con el río, con el río, con el río, se vienen y se van. Universidad de Guanajuato. Formar para trascender.